Bueno, voy a exponer sobre el artículo de diseño sísmico de estructuras en concreto para el control de daño. ¿Qué es lo que plantean estos señores? Que básicamente las estructuras actuales en la época moderna tienen un diseño sísmico, pero ante catástrofes tienden a tener daños irreparables que se traducen en demolición y contaminación, o si no hay un riesgo de colapso, unas reparaciones que son muy costosas. Lo que ellos buscan es generar diseños en estructuras con un límite o control de un límite de control de daño que lo que permita es que posterior a este sismo, si no se pasa este límite, las reparaciones sean de bajo costo y sean eficientes. ¿Cuáles son los objetivos de ellos? Proponer un enfoque de diseño sísmico enfocado en el control de daño, usar límites de rotación plástica para asegurar reparabilidad, predecir la probabilidad de daño mediante curvas de fragilidad y estimar tiempos de recuperación con base en límites de deformación. Entonces, el concepto de control de daños se traduce como un estado límite de control de daños bajo eventos de diseño. ¿Cuáles son los objetivos de este control de daño? Diseñar no solo para evitar colapsos, sino para evitar daños severos, enfocado en mantener la funcionalidad después del sismo, controlar deformaciones plásticas en vigas y columnas de muros y aplicar límites máximos de rotación plástica en elementos estructurales. Entonces ya hablamos de que no solo está previniendo colapsos, de que tiene en cuenta las rotaciones y las deformaciones plásticas, que son elementos fundamentales ante el sismo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es DLS? Estado de formación a partir del cual se requiere reparación. Más tarde lo vamos a mencionar en una gráfica. Y ellos acá definen un flujograma de cómo sería el diseño óptimo de esas estructuras, donde se hace un análisis del peligro, se define las variables del comportamiento de la estructura, se hace un análisis bajo niveles de peligro, se hace un análisis de los daños y las recuperaciones, digamos que presentadas, se evalúa si el desempeño fue satisfactorio en caso de que no se rediseña y en caso de que sí, el diseño está completado. Ese es el orden lógico que ellos quieren seguir. Entonces, después de tener una base de datos importante, ellos se encargan de crear un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Pues una estructura, en este caso un edificio de 4 pisos, son 4 edificios de 4 pisos, perdón, con marcos de concreto reforzado. Pero ellos tienen unas particularidades y es que las secciones son distintas. En este caso son 4 vigas con BR o una rotación de las vigas límites del 1.5, 2, 2.5 y 3%. Las dimensiones son distintas. Y bueno, hay que aclarar que ellos diseñaron con respecto a la norma neozelandesa. ¿Cómo hacen el análisis de fragilidad sísmica? Voy a ir rápido porque no alcanza el tiempo, pero básicamente esta fórmula que es logarítmica lo que nos permite es encontrar pues la gráfica con respecto a la intensidad del sismo y digamos en el eje Y es la probabilidad de exceder ese límite de control de daño y en el eje X la intensidad del sismo, que está en términos de capacidad y demanda y con datos estadísticos de la capacidad media, demanda media, etcétera. Se ve un poquito voluminosa, pero pues acá está explicado todas las variables. Y las gráficas que se encuentran son estas que yo estaba explicando para los 4 tipos de vigas. Y esto permite hacer un análisis con respecto a la intensidad del sismo y, por ejemplo, para eventos con un periodo de retorno de 500 años o de 2500 años. Acá se encuentran las conclusiones, como por ejemplo para la viga con una límite de rotación de 1.5. La curva empieza más tarde a mayor intensidad sísmica, indicando mayor resistencia al daño, o por ejemplo esta para el límite de rotación del 3%. Es más vulnerable ya que la curva está más a la izquierda que todas, y aunque no colapsa se daña con mayor facilidad. Entonces estas curvas nos permiten hacer una interpretación de datos con respecto a su fragilidad sísmica. Después pasamos al análisis de recuperación. ¿Qué es lo que nos dice? Según esta metodología ACT318, cuantifica el estado probabilístico de recuperación de un edificio tras un terremoto mediante la estimación del estado de los componentes estructurales y no estructurales del edificio. Y por acá nos comenta que tiene que tener en cuenta todas las variables que influyen, no solo pues la capacidad estructural, sino movilización de contratistas, limpieza, reparaciones temporales y otros factores que influyen en el tiempo. Estas son las curvas que ellos obtienen para los 4 tipos de vigas o los arquetipos. Y por acá tengamos las conclusiones, que es, por ejemplo, entre lo más importante es que edificios con estructuras de hormigón armado con control de daños se pueden definir como uno diseñado para límite de rotación de vigas del 2% o un límite de derivas del 1.5. Dos, ellos dicen que los 4 edificios tienen la capacidad de reocupación para niveles de servicio, o sea, para eventos de periodos de retorno 50-100 años. Pero dicen que se requiere un tiempo de inactividad promedio de 6 meses para lograr la recuperación en el arquetipo del 3%.
pero los resultados promedios sugieren que los edificios con daños controlados, es decir, para los 1.5 y 2%, pueden lograr una recuperación funcional inmediata en las demandas de nivel de diseño, concluyendo así que el diseño para control de daño mejora la funcionabilidad post-sismo, ayuda a controlar la rotación plástica y mejora la seguridad y resiliencia, es práctico con las herramientas actuales de diseño y es alineado con metas modernas de sostenibilidad de infraestructura resiliente. Bueno, el segundo artículo tratado es columnas esbeltas de concreto reforzado inspiradas en la biomimética del bambú. ¿Qué es la biomimética? Es el análisis de estructuras de origen natural para poder implementar sus tecnologías a las estructuras hechas por el hombre. Entonces, este estudio en qué se centra, reunir características del culmo del bambú, que son estructuras normalmente esbeltas, y tratar de replicarlas en estructuras de concreto. Entonces ese es el objetivo principal. Entre los objetivos secundarios tiene proponer un modelo de refuerzo alternativo que mejore el comportamiento estructural sin comprometer la ductilidad y que eventualmente controle o retrase el pardeo elástico típico de estos elementos esbeltos. Investigar el efecto del número de nudos y la variación de acero de refuerzo. Ahorita acá en la parte de abajo vamos a ver cómo hicieron esa disposición y mejorar la capacidad de resistencia, rigidez, flexión y ductilidad de las columnas esbeltas sometidas a cargas excéntricas o fuera de su eje. ¿Cuál es el alcance de este estudio? Evaluar experimentalmente columnas esbeltas de concreto reforzado con nudos estructurales inspirados en el bambú mediante variaciones de refuerzo longitudinal. ¿Con qué hicieron esto? ¿Con qué propósito? Para proponer una fórmula empírica que relaciona el número de nudos con el aumento de resistencia. Entonces, la importancia de este estudio, de acuerdo pues a la biomimética, pueden lograr optimizar estructuras esbeltas que pueden tener un gran uso en la ingeniería civil, como estructuras de doble piso, con pues aumento de espacios, etc. De acuerdo a la metodología, se diseñaron y fabricaron 8 columnas de concreto reforzado, una columna corta, normal, y otras 7 que sí son esbeltas con distintas variaciones tanto de nudos como de longitudes, perdón, de longitudes no, de nudos y de disposición del acero, las cuantías. ¿Con qué objetivo? Para que estas 7 se puedan comparar a una columna corta y ver cuál es su porcentaje de eficiencia o qué porcentaje de resistencia ante el pandeo flexionante puede alcanzar bajo carga excéntrica. Que si no estoy mal es a 40 centímetros del eje. Bueno, entonces se diseñaron estas y se midieron deformaciones, desplazamientos laterales, esfuerzos y modos de falla. Entonces, perdón, aquí haciendo un pequeño zoom podemos ver cuál fue la disposición. Acá tenemos columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 8 es columna corta. Esta es, digamos, la sección tipo de refuerzo estructural que se le hizo de reforzamiento de acero. Y acá tenemos las tres cuantías. Vamos a ver si puedo hacer un poco más de zoom. Pero bueno, esta es la cuantía de 6%, 4% y 3%. Entonces, por ejemplo, la columna 1 tenía una cuantía de 6%, pero no tenía nudos. La columna 2 tenía 6% y disposición 4 nudos. Se hacían intercambios entre 4 y 2 nudos y así se fue haciendo la disposición entre cuantía y nudos. Entonces, ¿qué lograron obtener ellos? En primer lugar, se buscaba comprobar si la inclusión de nudos estructurales simulados inspirados en el bambú mejoraba la resistencia a la carga, la rigidez flexional y la ductilidad de columnas esbeltas de concreto sometida a carga excéntrica. El resultado, las columnas con nudos especialmente con 4 nudos, o sea, la mayor cantidad de nudos probadas, mostraron una mayor capacidad de carga, mayor rigidez y menor deformación lateral en comparación, con las columnas sin nudos. Ya tenemos pues la primera conclusión. La segunda, al fabricar columnas con diferentes cantidades de nudos 0, 2 y 4 y con variaciones en el acero longitudinal, se pretendía comparar su comportamiento estructural con columnas convencionales, determinando qué configuraciones eran más eficientes. Resultado, la columna con 4 nudos y refuerzo uniforme, C2, la que mostré previamente, logró un 77% de la capacidad de la columna corta de referencia, mientras que una sin nudos solo 58%, o sea que con la misma cuantía, pero con nudos, tiene una mejor capacidad de soportar estos esfuerzos. En tercer lugar, la metodología permitió estudiar si los nudos ayudaban a retrasar el pandeo elástico y cambiar el modo de falla hacia uno más controlado y dúctil. ¿Qué resultado? Las columnas sin nudos fallaron por pandeo prematuro, mientras que las columnas con nudos presentaron falla retrasada y distribuida más controlada. O sea que ya no solo es la capacidad de soportar el esfuerzo, sino el modo de falla. Y al final, a partir de los datos experimentales, se busca desarrollar una fórmula empírica que relacionará el número de nudos con el aumento de la resistencia. Resultado, tenemos esta fórmula empírica donde Fn es el incremento de la resistencia y n es el número de nudos. Gracias.